Santiago, ¿cómo estás? Hoy estamos acá desde mi canal. Estos temas me gusta manejarlos desde mi canal para que la gente no empiece a hablar cosas. Cuéntanos quién es Santiago Castellanos. Siempre esa pregunta es complicada. Yo amo a Dios, conocí a Jesús, estudié en Estados Unidos, vivo en Colombia, viajo mucho y ahorita tengo una pasión y un fuerte deseo por ver a Colombia apasionada por Jesús. Y yo entiendo que el avivamiento o el fuego o apasionarse por Jesús y conocerlo no es solamente la salvación, sino que también es conocer su carácter de tal forma que nos parecemos más a Él y somos transformados a la imagen de Él. Y eso no toca a una persona, sino a una familia y después una nación entera. Dices una palabra que yo uso mucho que es transformar. ¿Ok? Transformar yo creo que es un efecto continuo de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de todo lo que hacemos. Tú y yo nos conocimos cuando empezamos a hablar de hacer altares. Cuando hablamos de altares, estamos hablando de cosas espirituales y en eso nos vamos a enfocar, vamos a tratar de entender un poco el corazón tuyo. Pero antes yo quiero definir para la gente que nos va a ver lo que significa ser un profeta. Santiago tiene un ministerio profético, un don profético, eso es de parte de Dios y tiene un par de funciones: exhortar, edificar. La exhortación es un regaño, es llamar a la gente al arrepentimiento. Y la edificación es construir, que las personas al escuchar la voz de Dios a través de una persona puedan entender el corazón de Dios para estos tiempos. Ahora, cuando hablamos de altares, eso nos remonta a la historia de Elías y Baal. ¿Eso hoy qué es? Okay, yo creo que arrancando ya desde el punto de vista fuera de la iglesia, eh, yo creo que mucha gente se convenció erróneamente que la vida fuera de la iglesia no es espiritual. Creo que desde ahí partimos del primer punto y la primera mentira. Cuando yo veo la gente que más tiene poder en las naciones, incluyendo Colombia, es gente muy espiritual. Es más, siempre a través de la historia, toda persona que llega al poder o que llega a tener dinero o a tener algún tipo de influencia en una nación, siempre ha buscado los caminos espirituales. Desde Alejandro Magno, Napoleón, Sí. Obama, Trump, Hillary Clinton, el que quieras, Petro, el que quieras, siempre ha sido una búsqueda porque el plano más alto del ser humano siempre va a ser el plano espiritual. Entonces, decimos acá, para partir y poner entendimiento en la gente, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Sí, espíritu, Eso, alma y cuerpo. eso lo dice Tesalonicenses. Correcto. Entonces, el cuerpo es lo que vemos Correcto. y lo que se va a morir, lo que se engorda, que nos toca respirar para que no se note. El alma es donde reposan las emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, y el espíritu podríamos resumirlo como la parte trascendente. Exacto, entonces quitar una de estas es como castrar, como fenestrar una parte del ser humano. Y cuando tú hablas del espíritu, estás hablando de que todos los seres somos espirituales. ¿Qué tanto peso tiene esa parte espiritual en la vida de una persona? Gran pregunta. Creo que lo que aprendemos en la Biblia es que, como bien dices tú, somos espíritu, alma y cuerpo en ese orden. El espíritu es lo primordial porque es lo primero que existe y lo que se mantiene en la eternidad. Es decir, nosotros realmente somos seres espirituales con una experiencia terrenal, con una experiencia natural. Y no al revés. Mucha gente cree que somos personas de la tierra teniendo una experiencia espiritual. Y es al revés. Primeramente somos espíritu. Venimos de Dios, volvemos a Dios. Toda la intención y el soplo, estaba leyendo Salmo 139 y dice, antes de que me formases, aún en lo secreto que me estabas tejiendo, mi embrión vio tus ojos, tú me conociste mucho antes, dice Jeremías. Entonces, viene lo espiritual, es antes, después y el durante, siempre es el plano que es el plano causante. Entonces, yo creo que el ser humano es un ser espiritual con una experiencia natural. Okay. El plano causante es el plano espiritual y después todo se manifiesta en lo natural. O sea, el cielo se manifiesta en la tierra. Correcto. Primero fue el cielo y después la tierra. Exacto, así fue. La eternidad, antes que el tiempo que nosotros vivimos. ¿Listo? Entonces, cuando entramos a hablar de guerra de altares, para la gente que nos sigue, que tenga contenido espiritual, ¿qué significa? Bueno, hay algo muy poderoso que pasa en lo profético, y es que lo profético
define o explica tiempos, pero al mismo tiempo, cuando es revelado por el Espíritu, tiene la capacidad de insertarnos en los patrones e historias bíblicas que Dios escribió con los hombres. Entonces, incluso yo enseñaba el otro día, y espero que no sea muy complicado esto, ya lo voy a desglosar. El mayor poder de una persona que está siendo guiada por el Espíritu es lograr reconocer su lugar en la historia con Dios. Es decir, Dios está escribiendo una historia en el mundo, está escribiendo una historia contigo, pero si tú eres capaz de identificar la historia que Él está escribiendo, eres capaz de entender cuáles son los patrones. Entonces, incluso Jesús, cada cosa que Él hacía, Él identificaba cuál era el patrón de la historia con Dios. Entonces Él decía, sanaron a todos. Y Él decía, sí, es que se cumplió la palabra en Isaías 53. Él, cuando le predica a los de Maús, les dice, es que se escribió desde el principio todo lo que había de cumplirse. Cuando está, por ejemplo, en el monte de transfiguración, es Deuteronomio, que se está cumpliendo cuando Moisés dice, Dios levantará un profeta, a él oíd, y la voz audible viene y le dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Siempre la Biblia es una profecía que después tiene un cumplimiento. Entonces, el poder, digamos, de lo profético no es solamente anunciar lo que viene, sino definir lo que Dios está haciendo en el momento. Entonces, Pedro... O sea, como darle guianza a la gente para que entienda el plan eterno de Dios, exacto, cómo se vive en y el el momento. plan actual es descubrir qué está haciendo Dios en el momento a través de la Biblia. Entonces, lo profético es que Pedro se para, sin ser profeta, y él dice, oigan, no estamos borrachos. Esto es lo que escribió Joel. Esto es lo que profetizó Joel. Entonces, muchas veces nosotros, cuando entendemos un patrón bíblico dentro de lo que está pasando en algo aparentemente natural, entendemos muchas cosas de parte de Dios y nos movemos con instrucción de parte de Dios. Entonces, eso es lo más poderoso. Entonces, cuando Dios nos habló de la guerra de altares, Dios nos habla hace 2 años. Sí. Otros profetas Dios les habló esto, otros pastores nos reunimos y nos dimos cuenta que Dios nos está hablando a todos lo mismo. A mí específicamente Dios me habló hace 2 años y medio. Un día yo estaba orando, estoy adorando, y el Espíritu Santo me preguntó y me dijo, ¿cómo cambias una nación? Entonces yo dije, Señor, tú lo sabes, eso es bíblico. Claro. Yo dije, yo no me arriesgo. Señor, solo tú lo sabes, como Ezequiel. Y él me dijo, ve a Primera de Reyes 18. Entonces cuando yo voy, yo veo que Israel viene 3 años de sequía. Viene por la palabra de Elías, pero Elías lo hizo porque él identificó un patrón, que es Salomón. Salomón hace la consagración del templo y ora, que eso es en Crónicas, y Salomón ora y dice, Señor, si nosotros pecamos y nos volvemos de esos caminos, entonces se cerrará el cielo, porque entonces tú juzgarás el pueblo porque se alejó de ti. Elías está leyendo eso y dice, Señor, acá está Jezabel, están los brujos, los de Acera, los de Baal, aquí todo el mundo está haciendo un desorden y no se ha cerrado el cielo. Entonces dice, por mi palabra, pero porque ya hay un decreto y una oración entre Salomón y Dios, que es una promesa, y de Elías dice, por mi palabra, se cierran los cielos. Y se cierra porque es una palabra que Dios ya confirmó. Dios dijo, listo, hago este pacto contigo, Salomón. Entonces, cuando pasa esto, se encuentra Israel en un tiempo que después se repite en diferentes partes de la historia y donde nos encontramos en Colombia. ¿En Colombia qué pasa? Hay una realidad, es que en Colombia siempre ha habido brujería, hechicería, cosas espirituales que estamos hablando, que hay gente que cree que no existe. Eso siempre ha existido en Colombia. Pero hay un momento donde el gobierno presente, y esto empezó como desde hace unos 10 años, donde se empieza a meter más de lo normal, porque siempre ha habido cosas, pero más de lo normal, más de frente y más abiertamente, la brujería y la hechicería en los lugares altos, a un nivel ya, digamos, pasado. Y ya este último gobierno es exagerado, donde los 2 primeros actos de posesión es, Francia hace un acto de sal, de brujería alrededor de la Casa de Nariño, y él hace un acto de la invocación del espíritu de Bolívar, de un espíritu que tiene masonería, que tiene dictadura, que tiene comunismo, con la espada de Bolívar, y es un pacto satánico sobre la nación. Eso es lo que Petro quiere hacer cuando se sube. Entonces, Colombia entra en un patrón donde se quiere arrebatar la nación a través de mecanismos espirituales, cosa que ya ha funcionado. Funcionó en Cuba, funcionó en Venezuela. Y hay gente, Haití la tiene en arruinada. Haití. Y por ejemplo, hay gente que no sabe que Estados Unidos, todo el movimiento de Black Lives Matter nació en Venezuela. Nadie sabría eso. Se fueron las 3 mujeres que arrancan el movimiento en 2013 a ser entrenadas en Venezuela cómo hacer brujería y hechicería para tomarse una nación. Y hacen rituales 7 años hasta que revienta en 2020 y arrancan un movimiento. Y cada hashtag era invocar un espíritu. Cada mártir es sangre y más sacrificio para que más crezca. Y la gente no entiende lo que está pasando, pero los que están liderando y los que están en poder saben que todo tiene que ver con lo espiritual. Entonces, estamos hablando de un montón de cosas
Y voy a tratar de aterrizar algunas de estas ideas. Entonces, lo que sucede en el cielo se manifiesta en la tierra. Correcto. Lo que sucede en el cielo, Dios es soberano, es poderoso. Sin embargo, cuando el hombre le otorga autoridad a Satanás, Satanás empieza a actuar en lo espiritual para que se manifieste en la tierra. Correcto. ¿Cómo se manifiesta eso? Entonces, a través de nuestros pecados. La lujuria, la pornografía, el adulterio, la fornicación, todo eso. Pero también cuando violamos y rompemos el mandato de Dios, cuando vayas a otras tierras, no hagáis como ellos, que sacrifican, que es como, esas son las actividades que activan al demonio para que pueda ejecutar en la tierra. Correcto. Entonces, la voz profética que estamos escuchando hoy es, tenemos que activar las fuerzas espirituales de bondad, de bien, para que esas fuerzas se manifiesten en la tierra. Tú dices un par de cosas muy poderosas. Yo recuerdo específicamente al presidente Santos cuando iba a arrancar su mandato yendo a la Sierra Nevada a buscar a los mamos y los mamos le pusieron unas cosas y él repetía. Y le entregaron el báculo de poder, que es muy importante. Que es muy importante. Y desde ahí es donde yo más memoria tengo de los eventos. Y uno va y mira todo lo que ha sucedido alrededor del proceso de paz y cómo pactaron y el monumento y dónde escogieron hacer y todo eso ejerció autoridad. Sucedió. Este presidente va al Parque Nuevo Milenio antes y hace un ritual ahí de brujería y consagra y luego lo que tú dices y entonces se activaron los cielos en contra de la nación. Listo. Entonces ahora me dicen cómo se desactiva. Exacto. Entonces, lo poderoso de definir lo profético es precisamente que en la Biblia encontramos estrategias que Dios entregó. Entonces, nunca nos inventamos una estrategia, sino que el Espíritu Santo realmente trae a memoria lo que Jesús ya nos habló. Jesús es la palabra. Y se aplica en el momento una estrategia de Dios, porque Dios nunca es fiel a una estrategia, sino a la obediencia a la estrategia. Entonces, si tú te quedas con un método, te pierdes del Espíritu y Dios no respalda eso. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. Eso es sencillo de entender porque Dios no es fiel a los hombres. Dios es fiel a su palabra. Su palabra. Y la palabra es la estrategia de Dios. Correcto. Entonces, en ese momento, me encanta lo que estás haciendo. Estás haciendo una buena base. Entonces, cuando Dios es fiel a su estrategia es porque Él dice, ya gritaron en Jericó y dieron 7 vueltas. No quiero que hagan lo mismo. No porque no funcionaría. Todo puede funcionar si Dios quiere, porque al final Dios es el que hace. Claro. Pero realmente Dios quiere que siempre dependamos de Él. Entonces, el despertar profético o la restauración de lo profético es entender que más allá de poner mantos y que le quiten carros a la gente o que le profeticen casas y te hicieron hipotecar la casa para que me des para mí. O que te divorcies para que te cases conmigo. Exacto. Etc. Pasamos del adulterio de lo profético, de la manipulación, del manoseo, de todo eso y entendemos que la voz de Dios es absolutamente indispensable para nuestra relación con Dios y que Dios quiere establecer su reino en la tierra y lo hace a través de sus hijos. Ajá. Y cuando un hijo no está escuchando la voz, es chiquito, o sea, es inmaduro, es como un siervo, como un esclavo, dice la Biblia. Como un adolescente que no escucha al papá madura, y quiere ser grande. Cuando madura, entonces recibe la herencia. ¿Cuál es la herencia? El reino de los cielos. Recibe esta revelación donde yo digo, ok, Dios me llamó a discipular naciones y puedo además tener responsabilidad o dominio sobre naciones o influencia sobre naciones porque tengo entendimiento y la voz de Dios está viva, está presente y está guiándome en todo lo que yo hago. Entonces, ahora llego a este punto donde Dios me dice, ve a 1 Reyes 18. Ajá. Encuentro en la Biblia un paralelo de lo que estamos viviendo. Ok. Y en ese momento Dios usa ciertos patrones para empezar y eso empieza a darnos estrategia. Entonces, lo primero, Él dice, sal, digamos, de ese arroyo o de ese lugar. De ese lugar secreto, de ese lugar secreto. Entonces, donde Elías recibe la alimentación, donde es un tiempo específico para Elías. Estoy mirando acá el Primera de Reyes. Primera de Reyes 18. Entonces, Dios le dice, ve y muéstrate acá porque haré llover. Pero entonces realmente Elías había estado bendecido en medio de la sequía. Ok. O sea, lo que Dios me habló fue esto. Hay iglesias que han mantenido la presencia de Dios. Hay iglesias que han buscado a Dios. Hay iglesias que han sido bendecidas, no les faltó el agua ni el pan. Así sean cuervos, así sea un arroyo, no les faltó nada. Pero hay un momento donde eso se seca y se detiene porque Dios dice, bien, pero igual se me va a ir la nación.
y yo te necesito. Y viene un despertar del espíritu de Elías. La Biblia habla también del espíritu de Elías en diferentes partes de la Biblia, con el Juan y todos estos son un cumplimiento. El espíritu de Elías es un espíritu profético, que es el corazón de Dios, del corazón de los padres a los hijos. ¿Sí? Es un espíritu de restauración, pero también es un espíritu que confronta a Jezabel. Y Jezabel específicamente la habla como una que se llama profetisa, es un falso profeta, que seduce y que enseña a los siervos a fornicar, es decir, inmoralidad sexual, y también brujería, hechicería. La madre de todas las brujerías, hechicería, etcétera, etcétera, que dice la Biblia. Entonces, es un espíritu, no es una persona. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero entendemos entonces que hay un despertar de la voz de Dios y un restaurar del ministerio profético y de la unión de las generaciones para un propósito. Para confrontar esto que está pasando en la nación y para que venga fuego. Fuego es avivamiento. Entonces, vamos a hacer una pausa para desmenuzar, porque yo quiero que esto quede claro, y sobre todo porque se han levantado cosas de conocimiento, y es como si orábamos antes de comenzar, el espíritu de estupor que habla Romanos, que viene a veces de parte de Dios, que no permite que la gente vea, y estamos aquí para desenmascarar ese espíritu, para ponerlo abajo. Okay. Entonces, el espíritu de Jezabel es un espíritu de inmoralidad sexual. Escuchen las letras de las canciones que escuchamos hoy. Es un deseo, una activación por lo espiritual que no viene de Dios. Correcto. Entonces, brujería, hechicería, cartomancia, la nueva era. toda meditación. Entonces ahí entra la nueva era, la levitación, los viajes espirituales, la astrología, los viajes astrales, un montón de cosas. Solo miren la nación. Y esto ya no es en secreto, sino que pasa a ser público y pasa a ser de dominio, aceptado como normal. Costumbres ancestrales es lo que lo embarga hoy, con lo que lo abarca. Y entonces Dios levanta a una persona como Elías. Una cosa más también que yo añado de Jezabel. Jezabel ataca a la familia, porque en el palacio es la primera vez que en Israel hay eunucos en el palacio. Es una práctica de los reyes paganos, donde ellos decían, voy a tener hombres en el palacio de mi esposa, porque normalmente siempre eran las reinas en diferente lugar del rey. Entonces decían, allá viven los eunucos para que ninguno se acueste con ella. Entonces eso lo traen a Israel cuando eso no era, porque ella era hija de un rey forastero. Donde se practicaban esas cosas. Entonces se trae a Israel no solamente la inmoralidad sexual, sino la confusión de identidad sexual. Que los eunucos terminan afeminados, o gays, o trans, que es castrar. Lo que ahora conocemos como estas cirugías a los niños, que es castrarles sus órganos masculinos. Entonces, eso se establece aquí sobre la nación. Entonces, pero hay un Elías que está por acá con 7,000 fieles, que se despierta un deseo, algo en el corazón muy fuerte, un celo, es la palabra, en contra de esto. Entonces, Dios le habla a Elías y él va y confronta al rey, ¿cierto? Y es ahí donde sucede el evento de los altares. Los altares. Hay una cosa muy importante que hemos hablado con muchos jóvenes y cada vez que me dan la oportunidad lo digo. Hay una cosa que el Señor me dijo, la tolerancia no es fruto del Espíritu. Y yo dije, ok, voy a revisar de todas formas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sí. Ok. Lo que acaba de decir Santiago es lo que lista Pablo como los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Entonces yo revisé y yo dije, realmente no dice la palabra tolerancia ahí. En algunas versiones cambian paciencia por tolerancia. Pero no es la tolerancia a la que se está refiriendo. La paciencia es la capacidad mía de soportar en el tiempo, ¿sí? O de ser resiliente, de perseverar. Perfecto. La tolerancia que habla la Biblia, la habla en Apocalipsis, hablando de Jezabel. Dice, tengo una cosa contra ti, que toleras a esa Jezabel. Sí. Entonces, algo que se metió en la iglesia, y tengo que enfocarme mucho en eso, y es que cómo llegamos a este punto en todas las naciones, porque no solo pasó en Colombia, en la idea woke, el progresismo, ¿sí? Las ideologías de género, todo esto fue por la tolerancia de los cristianos. La única forma que esto podía entrar es porque nos disfrazaron el pecado, nos cambiaron el lenguaje y nosotros normalizamos lo que no es normal para Dios. Entonces Dios está aborreciendo el derramamiento de sangre inocente y las manos que la derraman, pero nosotros aceptamos
no es el aborto, es el derecho de la mujer. Entonces nos disfrazan el pecado y lo que Dios aborrece con otro lenguaje. El estupor. Y lo toleramos. Entonces lo mismo, ya no es fornicarios que están, no, es la libertad sexual de los jóvenes. Ya no es... Es el descubrimiento, es exacto. vivir a plenitud. Es YOLO, solo vives una vez, disfrútalo. Y digamos en cuanto a la confusión de identidad, que eso es un lenguaje de ellos, la Biblia dice, es los que no van a ir al cielo, el que se acuesta el hombre con el hombre, las cosas que Dios no acepta. Pero a veces nos da miedo hablar esto porque yo a veces digo, bueno, tengo un amigo que está en esto, tengo una persona que está confundida. Pero la Biblia es muy clara en la forma en la que Jesús nos muestra, incluso también él, siendo el predicador más duro de la Biblia, el estándar que puso Jesús. Ayer estaba viendo una publicación de todos los pensadores de la izquierda y ellos, digamos, están mostrándole a los jóvenes muy rápido y diciendo, oh, Jesús no es de derecha porque Jesús no es enemigo de nadie, Jesús es amor. Jesús no es un tigre, Jesús es un manso cordero. Y están haciendo todas estas cosas cuando ignoran y manipulan y tergiversan la palabra, porque Dios claramente ama ciertas cosas y odia ciertas cosas. Dios tiene un juicio, pero Él paga un precio para que nosotros vengamos a la salvación, al arrepentimiento, no para que nosotros hagamos lo que sea. Claro. Entonces, como que volvemos a poner en el foco del debate que Dios tiene un carácter, Dios tiene cosas que Él ama y cosas que Él aborrece. Y no por eso toleramos el pecado, porque eso es algo que Dios pone contra la iglesia. Ajá. Entonces, tenemos esa guerra de altares y ya te adelantaste, pero ¿qué sucede en Elías? Entonces se enfrentan los adoradores de Baal y que representan la fornicación, la impureza sexual, toda la parte espiritual y la tolerancia. ¿Y qué sucede? Ok, entonces ahora sí, en guerra de altares, cuando Dios nos da la estrategia, estamos leyendo esto de Primera Reyes 18, Dios nos dice, lo primero que tienen que hacer es levantar altares. Primero, tú levantas tu propio altar, que Dios te purifique a ti, que Dios te encienda a ti, que Dios te cambie a ti. Después en tu familia, en tus amigos, en tu congregación y después nacional. Y Dios nos enseñó la naturaleza de cada altar, tiene un impacto correspondiente a lo que está haciendo. Si yo levanto un altar personal, no tengo necesariamente impacto nacional. Sino que tengo un impacto, incluso en mi congregación, tenemos adoración los viernes, los domingos, los miércoles. No tiene el mismo impacto territorial a menos que cumpla ciertos requisitos que Elías tiene que cumplir. Si Elías hace el altar de fuego en el arroyo él solo, no cambia la nación. No cambia la nación. Entonces hay unos requisitos para que el altar genere lo que pasó en Primera Reyes 18. Entonces, ¿qué pasa en Primera Reyes 18? Hay unos altares de brujería que están pasando en todo el monte. Primero es en un monte, eso tiene importancia. Lugares altos. Pero entonces están levantando altares que les permiten controlar la nación. Esto ya pasó en Cuba, esto ya pasó en Venezuela. En Venezuela Chávez ingresa con intercesoras y Fidel Castro lo llama y le dice, si tú quieres quedarte, que no te saquen en 4 años como sería lo normal el proceso democrático, tienes que cambiar las intercesoras y meter brujas santeras como lo hicimos en Cuba. Y efectivamente él se perpetuó en el poder. Porque la iglesia también había perdido una autoridad espiritual, Sí, porque se porque vendieron, no asumieron. se vendieron también por plata. Bueno, y por Texas y otras cosas. Otras cosas. Entonces, en Colombia llega el momento donde arranca este gobierno a levantar esos altares. Ellos no lo hacen porque les encanta la brujería o porque leyeron Primera Reyes 18. Ellos lo hacen porque es una estrategia para amarrar poder y mucho dinero. Eso es lo que ellos hacen. Sí. Ahora, Dios llama a la iglesia a ser la gran arma de Dios en la tierra. Dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra La iglesia. mi iglesia. Entonces, la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia es la primera y la última defensa de Dios en una nación y la que ejecuta y trae el reino de Dios a la nación, el diseño de Dios en una nación. Entonces, en ese momento, Elías es una representación de los siervos de Dios. Había unos que estaban escondidos, atemorizados, lo que sea, y Elías se vuelve como esa representación de lo que es ahora una iglesia que tiene celo, tiene valentía, ¿sí? Tiene autoridad en su boca y que está escuchando la voz de Dios. Entonces Elías escucha y dice, ve y muéstrate a Acab, y levanta un altar afuera, en público, y llama al pueblo, y llama a los gobernantes, y llama a los falsos profetas de todo el mundo, y levanta un altar. Y aquí entendemos lo primero. Dice, Elías restauró el altar que estaba arruinado. Sí. Entonces, si vamos a Levítico, la Biblia dice que uno levanta un altar que debería arder continuamente. Entonces ahí está el primer error. Cuando pasa todo este tema de brujería, de hechicería, de Jezabel, de todo esto, es porque se arruinó un altar. El altar, lo primero que él hace es que pone las piedras juntas. Quiere decir que se habían separado las piedras. La división en la iglesia Sí. es una de las primeras señales que se está arruinando el altar, la división.
Después él pone agua, eso es señal de santidad y buena doctrina, sana doctrina, la palabra es el agua, ¿sí? Santidad y buena doctrina. Porque a veces en la mala doctrina nosotros decimos, no, es que la política es del diablo, entonces la iglesia voltea a mirar para allá y allá se nos meten todos los brujos, todos los estos, sí. los senadores que hacen, hay una senadora que se viste de indígena, con su muñequita de indígena, hacen vudú mientras ella está haciendo sesión y la iglesia está mirando yo no sé para dónde. Entonces entendemos eso. Y después él llama a la gente y él les dice a los otros profetas, les dice, bueno, el Dios que responda por fuego es el verdadero Dios. Ahora, no es que hay gente que entiende ese pasaje como que el Dios de Baal y de Acera no eran reales. No, esos dioses estaban controlando Israel. Claro. Los altares estaban funcionando. Porque Israel le había otorgado la autoridad Correcto. a través de la adoración. A través de la adoración. Y a través de las autoridades. Y a través de la adoración. Y que ellos vivían lo que le gustaba a ellos, la inmoralidad, la tolerancia. Exacto. Todo el pecado también empodera a estos entes espirituales. Entonces, Elías les dice, háganle ustedes primero y yo voy después. Pero Elías, mientras tanto, está restaurando el altar. Está edificando. Está edificando, está juntando las piedras que representan las tribus, pero para nosotros representan las iglesias, los ministerios, los pastores. Los empieza a unir a restaurar otra vez. Después echa agua, o sea, vuelve y lava con la palabra, con el decir, oiga, esto es lo que Dios está diciendo. Volvamos y pongamos celo por su casa, volvamos y pongamos santidad. Volvemos y ponemos amor, pero con verdad, y verdad con amor. Volvemos y ponemos la unidad, como una oración que Jesús hizo en Juan 17. Y la sana doctrina vuelve y nos pone, hoy tenemos que también tener influencia en gobierno. Vamos a hacer una pausa aquí, porque estás hablando de la restauración del altar. Y hoy, en este momento que estamos grabando esto, estamos antes de la segunda vuelta, y esto va a salir antes de la segunda vuelta. Y la iglesia está dividida. Entonces hay unos que dicen hay que votar por De la Espriella, otros dicen que hay que votar por Cepeda. Y entonces la iglesia está fragmentando y hay teorías ahí. Entonces, ¿cómo se construye un altar cuando hay semejante división y cuando yo veo las posturas teológicas genero confusión? ¿Cómo lo hago? Okay. ¿Hacemos pausa o sigo? No, sigue. No, la pausa era la lo pausa. que ibas hablando. Tomamos la pausa. Listo. El carácter de Dios nunca cambia. La Biblia dice que en Él no hay sombra de variación, no hay mudanza, ¿cierto? Y Él nos dejó unos principios y nos reveló su corazón, primero a través de la ley, después lo reveló a través de Cristo. Cristo brilló, la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria. Cuando yo lo entiendo así, yo miro a Cristo, la revelación de Dios y de su corazón, y entiendo que hay cosas que Él ama, hay cosas que Él odia. Yo siempre me preguntaba a un joven y yo le decía, mira, Dios no es de derecha ni es de izquierda. Dios es de Dios. Dios es del lado de Él. Sí, Él está por encima. Él está por encima y nosotros tenemos que alinearnos a Él. Hay un versículo donde dice, es que los caminos de Dios son muy duros. Y Dios le responde al pueblo a través de un profeta y le dice, no, mis caminos son perfectos. Ustedes son los que andan por allá, quién sabe dónde. Sí. O sea, Él dice, a mí no me digan nada porque yo estoy bien. Sí, Dios es si Dios. yo me caigo acá, es responsabilidad mía volverme a subir. Exacto. Y el ejemplo más grande de esto es cuando Josué está frente a Jericó. Él va a pelear contra Jericó. Y aparece el capitán de los ejércitos de Jehová, ¿sí? O sea, Jesús, con la espada desenvainada. Y él le dice, ¿tú estás con ellos o con nosotros? ¿Tú eres de derecha o eres de izquierda? Y él le dice, de ninguno de los dos. No, él le responde, no. Y él arranca a caminar y Josué tiene que seguirlo a él. ¿Qué quiere decir eso? Jesús tiene una agenda. Jesús tiene una agenda. O sea, cuando uno lee la Biblia, Jesús tiene un bueno y un malo y él apoya a alguien y no apoya a alguien. Y a veces nos podemos confundir si no tuviéramos el comentario de Dios. Que a veces Dios dice, yo estoy con David. A veces Dios manda a los enemigos contra Israel. A veces Dios pero sigue estando con David. Claro, pero digamos en general, a veces nos costaría entender que Jeremías profetiza que Dios envía a Babilonia contra Israel. Y la gente dice, pero ¿cómo Dios va a estar usando a Babilonia contra su pueblo? Pero si es lo que Dios está usando en el momento, yo tengo que entender de qué lado está Dios. Yo por eso le digo a pastores, hey, hoy Dios puede estar de un lado, pero de pronto en 4 años no. Y no te puedes tú comprometer con un hombre, con un partido, con esto, con lo otro, cuando de pronto Dios en 4 años o en 10 años, en lo que sea, dice, no, esta persona se desvió, pero mi centro sigue siendo este. El centro es Cristo. Entonces, ¿cómo hacemos con la división de la iglesia en un tema de opinión política? Tenemos que volver al centro. Y el centro no es el centro mentiroso, tibio. El centro es Cristo.
Y Cristo tiene una posición Cristo radical. tiene una posición de ciertas cosas. Entonces Cristo siempre es pro vida. Cuando miramos la ideología derecha e izquierda, de que si eres fascista, de que si eres nazista, de que si eres socialista, que si eres comunista, nosotros entendemos eso a través del filtro de Cristo. Hebreos 1 dice, en los tiempos anteriores Dios habló de muchas maneras y muchas veces a vuestros padres a través de los profetas, pero ahora en los tiempos posteriores nos habla a través de su Hijo. No significa que los profetas ya no existen porque Jesús constituye los profetas, pero sí que todo lo que nosotros escuchamos ahora de Dios, todo lo que nosotros pensamos, creemos y vemos el mundo, tiene que estar filtrado a través de la revelación de Cristo, que es realmente la revelación del Padre. Entonces, cuando yo entiendo que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, entiendo que ya Jesús no está a favor de la muerte. ¿Sí? Entonces, como que el primer punto es un gobierno que defienda la vida. El primer punto es la vida. La vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Porque yo entiendo, por ejemplo, que cada vida que existe en el mundo tiene una intención de parte de Dios, tiene un soplo de parte de Dios, si no, no puede vivir. Un propósito. Es un milagro y un propósito, y yo no lo puedo cortar como ser humano, menos como madre. Es más, la Biblia dice que cuando Dios bendice una tierra, dice no habrá mujer infértil ni mujer que aborte, porque eso es señal de maldición. Entonces, en una tierra donde hay infertilidad o aborto, es maldición en la tierra. Y nosotros a veces nos ponemos maldiciones propias. Claro, nosotros llamamos la maldición sobre nuestra vida a través de nuestras acciones. Pero pues, muchas veces es por ignorancia. Entonces, por eso la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, para eso estamos acá. Para eso estamos acá. Entonces, estamos hablando la voz profética, exhortar. Okay. Entonces, estamos exhortando. Tengan en cuenta, cuando vamos a elegir a alguien, tenemos que elegir a alguien que sea pro vida. Porque la maldición de la muerte se manifiesta en infertilidad y en abortos. Correcto. Y eso es algo que Dios abomina, el derramamiento de sangre inocente. No hay sangre más inocente que los niños. Y en esta guerra de altares, incluso esa sangre inocente le da mucho poder a las tinieblas. Entonces, porque aquí también ha habido derramamiento de sangre inocente por las familias desplazadas por las guerrillas, correcto, pero también por los paramilitares. O sea, aquí no estamos hablando la derecha o la izquierda, ambos lados del espectro político han derramado sangre. Correcto. Y ambos han estado. Es más, se encuentra proabortistas en la derecha y proabortistas en la izquierda. Y es más, Colombia ha sido un país violento en ambos espectros de la política. Siempre. Quiere decir que han estado ambos en contra de Dios en el tema de violencia. Listo. Entonces, primero pro vida. Segundo, Dios es pro vida. Segundo, Dios es pro familia. Hay una institución universal de Dios, que es la familia. Lo primero que Él pone, el hombre y la mujer, únanse, dejen a su padre y a su madre, ¿sí? Sean una sola carne. Y Él establece en Abraham, arranca la visión de Dios de una nación y arranca desde la constitución de una familia. Entonces, y esto es muy importante, porque es que el modelo de familia es el modelo reproducible de la sociedad. Correcto. Y aquí es donde entramos en choque fuerte, porque no es el individuo el centro de la sociedad, sino la familia, porque la familia es la única unidad reproducible del ser humano. Un hombre no se reproduce, una mujer no se reproduce. Dos hombres o dos mujeres no se reproducen. Se necesita la unión en la familia, hombre y mujer, para que haya reproducción. Ese vínculo que refleja la misma Trinidad. Hombre, mujer, hijos. Son un vínculo familiar, un vínculo de sangre, un vínculo espiritual. Entonces, aquí es muy importante que recordemos que no es la familia como yo la concibo. La familia de hombre, mujer, hombre, gato, hombre, perro, mujer, perra, bueno, lo que quieran establecer, sino hombre con mujer, porque ese es el modelo reproducible y es ahí donde hay bendición. Correcto. Y también en la relación de Dios con la familia, porque Dios después empieza a buscar constantemente familias, porque Dios busca vientres, porque Dios busca descendencia. Entonces, lo hablábamos ahorita con el pastor Camilo y decíamos, cuando Dios habla en Malaquías, que está juzgando a los hombres y les dice ustedes, Malaquías 2, dice ustedes que no cuidaron la mujer de su juventud, lo hicieron mal. ¿Por qué? Porque Dios buscaba una descendencia santa para él. Es decir, Dios siempre está buscando que tú reproduzcas, ¿cierto? Vasijas, personas, siervos de Dios, que tú reproduzcas personas que Dios puede después levantar y usar propósito. Y el propósito es legado y es generación. Entonces, la familia como una institución es uno de los diseños de Dios que reflejan a Dios en la tierra.
Y es una de las grandes modelos estables que también han construido civilizaciones estables. Y cuando yo miro, por ejemplo, el comunismo, y aquí me meto en problemas con gente, pero cuando yo miro el comunismo, cuando ellos hacen todo el tratado marxista y comunista, lo que ellos más buscan es que el Estado sea el padre, reemplazar a Dios y al papá. Entonces ellos quieren las mujeres solteras. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de subsidios, la gente dice, no se metan con los subsidios. No, por ejemplo, el subsidio al estudiante, buenísimo. El subsidio al adulto mayor, buenísimo. O sea, porque yo necesito como un Estado que también me ayude a balancear ciertas cosas en la sociedad que no están bien. Pero, por ejemplo, el subsidio a la madre soltera, que uno dice, es buenísimo porque la madre necesita ayuda, no sé qué, no sé qué, pero siempre el gobierno lo tergiversa. Y antes las mujeres de bajos recursos dicen, yo necesito tener más hijos, pero que no tengan papá, porque el gobierno sí me paga por eso. Sí me va a dar. Y yo lo he escuchado en la costa atlántica, he escuchado muchas veces, bueno, con un hijo, pero con 4 hijos, Con 4. soy capaz de vivir. Y que no esté el papá. Y de 0 a 100. Correcto. Y ese, de 0 a 100 pues, se llama el programa. Y el programa está tergiversado y maldecido. Entonces, primero vida, segundo familia reproducible como base de la sociedad, tercero iglesia. Jesús dice sobre esta revelación del Cristo, el Hijo de Dios viviente, de edificaré mi iglesia, ¿cierto? Y la iglesia es una institución que él pone para legislar desde el mundo espiritual en la sociedad. La iglesia es la que termina permitiendo o no permitiendo. Pero ahí no entiendo. En la iglesia. ¿Qué tiene que ver el gobierno con la iglesia? Si son docentes diferentes y lo que se nos dice es la iglesia no se mete en la política y la política no se mete en la iglesia. Desenvolvamos esa pita. Le estamos echando agua al altar. Ajá. Sana doctrina. Ajá. Él dice sobre esta roca construiré mi eclesía. Eclesía es un término gubernamental. Ajá. Entonces, ¿qué espera Dios? Nosotros somos parte de un reino. ¿Sí? Nosotros somos parte del reino de los cielos. El reino tiene un rey. Y el rey quiere establecer su reino en la tierra. Eso lo entendemos. Después dice que él va a venir a gobernar. Y él va a traer todo su diseño, la Nueva Jerusalén, todo lo que es él lo trae. Esa es la segunda venida. La primera venida él vino como un cordero, como un sacrificio. Pero la segunda él viene como el león, el reinado, un rey. Entonces yo entiendo que el corazón de Dios es discipular las naciones a través de la revelación del reino. Lo que Jesús más predicó fue el reino. Entonces, a partir de ahí lo que entiendo yo es que la eclesía es un término gubernamental porque Jesús espera que su cuerpo, ¿sí? Que su iglesia, no solamente sea una iglesia que adora a Dios, que es lo primero, dice amarás, adorarás, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios, no adorarás a otros dioses, por lo tanto, adoras a Dios, ¿sí? Pero después el reflejo de eso en la tierra es que tú ves tan claro a Jesús que empiezas a transformar tu corazón y tu vida transforma lo que está afuera. Es decir, es casi que un rebosar de quién eres tú, quién es Cristo en ti, es el misterio. ¿Sí? El misterio de Cristo en ti, la gloria de Dios. Entonces, no espero que no esté hablando muy profundo, pero cuando eso se revela, entonces lo que tú entiendes es que tú tienes una influencia en toda la creación. Toda la creación va a ser llena de la gloria de Dios. Toda la creación va a ser cubierta del conocimiento de Jehová. ¿Sí? Toda la tierra va a ser. Entonces, en ese caso tú dices, ok, si yo solo estaba pensando en iglesia, nunca se va a cumplir el mandato del discipular las naciones. Si yo estoy pensando en mis 4 paredes, jamás voy a cumplir que el conocimiento cubra toda la tierra, el conocimiento de Jehová. Entonces ahí uno dice, ok, entonces después vas a Efesios y dice, a unos él puso en la iglesia. Ok, y entonces a todos los otros, ¿dónde? Pues claro, es que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, pero estamos puestos aquí con una responsabilidad, y la responsabilidad es discipular también las naciones, es reflejar a Cristo, es transformar, predicar el evangelio, pero es que el evangelio no es solamente la salvación, el evangelio es salvación, transformación, ¿sí? Y la imagen de Cristo revelada. Pero en las elecciones, ¿qué tiene que ver? O sea, muy chévere todo lo que hemos dicho de la responsabilidad de la iglesia, pero yo para elegir un gobernante que tengo que decir qué tiene que ver la iglesia ahí, que defienda la iglesia, ¿qué? La iglesia se vuelve la primera y la última línea de defensa del carácter, los valores de Dios en una sociedad. O sea, yo podría decir, primero, la vida, segundo, la familia, tercero, la iglesia, y entonces mi definición de por quién voto es ¿qué? En relación a la iglesia. Ah, ok. ¿Qué candidato defiende la libertad de culto? Ok, sí. O sea, la libertad de escoger. La libertad para yo adorar, claro, porque eso es lo que Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore, no les estás dando libertad. Ahí está. Entonces la claridad es esa. Entonces, la responsabilidad que explicaste muy bien, pero en el momento de elegir es quién
garantizará la ¿Quién me libertad defiende de la libertad y no poder me persigue? Claro. adorar a Dios. ¿La cuarta cuál sería? La cuarta es pro Israel. Y aquí hay un pequeño debate, pero yo creo que Dios nos llamó a orar por Jerusalén, por la paz de Israel, pero nosotros entendemos un principio de nación, que es el que bendiga a Israel, es bendito, y también hay un plan de Dios en la humanidad y hasta el final de los tiempos. Y si nos alineamos con ese plan y lo entendemos y bendecimos Israel, tenemos relaciones comerciales, así no estemos de acuerdo con todo lo que hace el gobierno israelita, pero entendemos y protegemos a Israel desde nuestro ejercicio de fe. No sé si se Entonces, entiende. sí, lo voy a aclarar porque este es un tema Sí, ahí hay que por harto debate. mi vida he tenido que debatir mucho esto y lo más sencillo es, hay dos Israeles, un Israel político y un Israel bíblico. Ok. Entonces el Israel bíblico es el vehículo que Dios escogió para manifestar su propósito a lo largo de la historia. Y nos alineamos con ese Israel bíblico, nos alineamos con ese Israel que es el Israel de las Escrituras, que es el Israel sionismo bíblico, si lo quieres llamar así. Hay otro Israel que es el manejado por los hombres, que es donde se establecen las políticas. El principal evento LGBTQ Del planeta, yo creo. de sodomía se va a llevar a cabo en este momento, en este mes, en el Mar Muerto, en Israel. Ese no es el Israel que estamos apoyando. No estamos apoyando el Israel que por su defensa hace injusticia. Estamos apoyando a ese Israel. Y cuando nos alineamos con el propósito del Israel divino, nos alineamos con Dios y seremos benditos. Correcto. Entonces tenemos vida, familia, Iglesia. la nación de Israel bíblica, quinto. Digamos, déjame quedarme un segundito en el punto de Israel, porque siempre se manifiesta mucho las ideologías, así vengan de diferentes lados. Siempre manifiestan su naturaleza anticristo, y lo hablo para los cristianos, revísenlo. Siempre una ideología como yo la discierno si viene de Dios o anti-Dios, es porque realmente es un espíritu anticristo. Anticristo siempre se refleja en que le empieza a agarrar algo a Israel. Entonces, me dio mucha curiosidad. Yo vivía en Madrid hace unos años, estaba en España, y veo una manifestación, una protesta terrible en Barcelona. Y estamos viendo las noticias y están diciendo, vean, están golpeándose allá, están las feministas, están esto, la gente salió a pelear, la policía está tratando de contener. Y muestran en las noticias y están unas feministas, todas con sus atuendos, sus cosas, unas con el pelo cortado, otras el pelo morado, otras lo que sea, medio desnudas, todas así, terrible todo el tema. Y todas con una señal que dice feministas por Palestina. Y al lado tenían una que decía como queers o lesbianas o algo era, creo que era queers, por Palestina. Entonces, en el set de televisión, siendo ellos no cristianos ni nada en España, ellos decían, esto es incoherente. Esto es incoherente porque Palestina es un país de ideología islámica. Sí, la mitad de Palestina está gobernado por un grupo radical que se islámico. estableció y que oprime a la mujer. Entonces ellos decían, feminismo ahí. claro, entonces ellos decían, no, ellos ven a una feminista y la oprimen, o ven a un gay y lo matan, a una mujer feminista la ven medio desnuda en una marcha y la van a apedrear. Entonces decían, ¿cómo es posible que estas feministas estén apoyando ese movimiento absolutamente contrario a ellos? Bueno, resulta que no es contrario, es el mismo espíritu, porque al final el objetivo es ir contra Cristo, contra la fe, contra la iglesia. Entonces Israel y la iglesia siempre es una buena señal. Entonces, de a quién tú defiendes o por quién votas. Para ir resumiendo, para que no se nos olvide, vida, familia, libertad para escoger a quién adoramos, la defensa de Israel, el Israel bíblico, quinto, proempresa. ¿Por qué la empresa? Si muchos dicen, los subsidios son maravillosos, vivamos de eso, el que lo acabamos de hablar. Proempresa, esto lo estaba hablando ayer en un en vivo que estábamos haciendo para los jóvenes, y yo les decía, primero, cuando Dios habla de una opresión en Egipto, es un trabajo, digamos, donde ellos tienen un patrón de trabajo, ellos a tal hora desayunan, trabajan, construyen las pirámides de otros, construyen para la tierra de otros, les dan un poquito nada más de ese trabajo, vuelven y les dan alimento, cebolla, carne, los latigan, los golpean y vuelven y al otro día y por siempre, y no tienen nunca la libertad para decidir. Dios siempre defiende mucho la libertad, porque Él nos dio libre albedrío. ¿Cómo nos va a meter a alguien más como esclavo de ellos?
Entonces, la empresa realmente tiene unas características en una nación que son muy alineadas con el corazón de Dios. Primero, tú eres una persona diligente, eres una persona que produce. Entonces la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Dios siempre está, digamos, en contra del perezoso. Eso lo habla en Proverbios. ¿Sí? Y en Salmos. Y le da duro a eso. Y también Pablo, incluso siendo ministro, dice, yo no quiero ser carga de nadie, yo voy a trabajar también. Y refleja el corazón de Dios. Jesús, siendo hijo de Dios, trabajó como carpintero hasta que Dios lo llamó al ministerio. Entonces, tú empiezas a ver en el carácter de Jesús. Jesús, digamos, paga los impuestos, tampoco roba, va en contra, digamos, cuando Zaqueo, él va a la casa de Zaqueo, Zaqueo es convencido en el corazón por la presencia de Jesús y él devuelve lo que él robó. Entonces, digamos, uno empieza a ver ciertamente el carácter de Jesús, pero la empresa específicamente es porque es un diseño que es productivo, que trae empleo y oportunidad, que dignifica a la persona, ¿sí? Y que no hace a la persona dependiente de un Estado. ¿Cuál es el gran peligro del subsidio y de la dependencia del Estado? Que el Estado algún día te puede decir, como en Egipto, yo te pago, no adores a Dios, adora a este otro Dios. Y no solo no adores a Dios, sino que eres dueño de tu conciencia y dueño de tu voluntad. Exacto. Y ese es súper delicado. Vida, familia, Iglesia o libertad. libertad Libertad de culto. de adoración. escoger a quién. Israel bíblico, empresa. 6. 6. La energía. Esto es algo muy actual en Colombia. Vamos a desempacarlo porque cuando hablábamos ahorita en el receso, yo estaba... ¿Será que sí? vamos a desempacarlo acá. Hacia un futuro, y aquí ya entro mucho más en lo profético. Lo otro es, digamos, valores que podemos aplicar a cualquier nación en cualquier momento, y por eso los ponemos primero. Ya estos últimos 3 que Dios nos dio son un poquito para este momento actual en Colombia de algo que está pasando en este momento. Entonces, hay un intento en las naciones de hacer esta transición hacia lo verde, ¿sí? Hacia la energía verde, hacia la energía ambiental, pero está muy disfrazado en realmente hacer un flujo de los capitales y de las ganancias de una industria a la industria donde ellos se benefician, pero realmente eso va a perjudicar mucho a la gente porque eso incrementa mucho el costo de la energía. Entonces el costo de la energía siempre, digamos, es, ¿cómo le explico? El mundo más elitista es el mundo que quiere quitarle acceso a la gente de las cosas más básicas. Entonces, no es solamente energía, es realmente independencia como nación, Sí, económica también. y dependencia de flujos de dinero de las personas y de la nación, de unas personas que buscan esto, que realmente buscan es empobrecer al mundo para controlar nuestra voluntad. Correcto. Si tú estás más pobre, estás más dependiente y tienes que aceptar por tu bolsillo muchas ideologías. Ahora, Santiago, yo quiero aclarar aquí que esto no quiere decir que no estamos en contra de las energías limpias, no, todo lo contrario. Hay energías limpias que no nos están queriendo dejar tener acceso, que son mucho más baratas y que son mucho más eficientes y mucho más sostenibles en el tiempo que las que nos están diciendo que hagamos. Correcto, digamos, tendríamos que hacer 20 podcasts para explicar, pero digamos en este momento la energía eólica, ¿cierto? Con el viento y la energía solar todavía no son al nivel masivo de producción, todavía no son asequibles para el pueblo. Si en Colombia todavía hay gente que no tiene acceso a la electricidad normal, la energía solar les saldría imposible. Y no solo eso. No tendría capacidad para sostener el país, pero hay un futuro, si se desarrollara esa tecnología, sería mucho mejor que otras que también producen efectos así. En este momento la nuclear es muy buena. O el hidrógeno. El hidrógeno. Es completamente limpio. Por ejemplo, en este momento para mí el gas natural es la mejor energía en cuanto a costo para la persona, costo de producción y limpieza en cuanto a la producción. Y en cuanto al impacto. En cuanto al impacto ambiental, el gas natural. Entonces ahí tenemos eso para Colombia. Vida, familia, libertad. Libertad de escoger a quien adoro, Israel bíblico, empresa, energía, séptimo. Y energía, y también digo en energía cuando se intenta en Colombia decir no queremos desarrollar más petróleo, cuando es la industria número 1 en Colombia, inmediatamente se ataca a empobrecer el país. Para la cantidad de trabajos y todo. ¿Para qué? Simplemente para que hayan contratos a ciertas empresas, ciertas personas que se benefician. Y es lo mismo de lo que yo digo, el comunismo es todos votemos para que unos poquitos se vuelvan ricos y el resto se vuelve pobre. Clan. Pero bueno. Número 7. Número 8.
7, transparencia. 7, transparencia y anticorrupción. Creo que eso está re claro, explícito. Creo que Dios es un Dios de verdad. Él odia los labios mentirosos. ¿Sí? Dios desprecia cuando en los gobiernos de la Biblia han habido, digamos, la balanza injusta, habla la Biblia, ¿cierto? Que él desprecia, él abomina, él aborrece. Cuando se miente o se engaña al otro y el diablo es el engañador. Entonces, Dios por supuesto que es transparencia, Él vive, en su luz vemos la luz, Él es la luz. Y en ese caso, entonces, pues Él es pro transparencia, anticorrupción, creo que está muy claro. Vamos con el último, descentralización. El último, este es muy específico para Colombia en este caso. Colombia tuvo un momento en su fundación donde se iba a decidir si era un país federal o un país centralizado. Terminó ganando la ideología centralizada y eso generó que por muchos años se haya ignorado gran parte del país y de su geografía en el desarrollo. Entonces vemos una ciudad muy desarrollada, muy concentrada como Bogotá, digamos unas ciudades que lograron desarrollarse ellos, como Medellín, ¿sí? Pero gran parte del país todavía viviendo 50 años detrás de Bogotá en muchas cosas, tecnología, desarrollo, educación. Yo he ido a ciudades intermedias que todavía no tienen, por ejemplo, Rappi, que no tienen Uber, que tienen un centro comercial, o sea, muchas cosas, y sobre todo esto ha permitido que gran parte del territorio viva en el olvido o viva bajo nula presencia del Estado que ha generado precisamente la proliferación de las guerrillas, de violación a los derechos humanos, a los servicios básicos. A los servicios básicos. Vaya a Puerto Carreño a ver cómo llega el petróleo allá. Entonces viven una vida muy diferente de la nuestra, y yo creo que un gran paso en la reforma de Colombia para la iglesia es no ser indiferentes a la parte del territorio que todavía no se ha desarrollado. Así o más clarito. Yo creo que tenemos suficiente argumentación, suficiente ilustración. Podríamos hablar horas, pero ya tu reloj me dice que es el tiempo de atención. Alguien decía, yo presto atención mientras la nalga aguante. Y yo sé que estos podcasts lo ven y ya tenemos leído más o menos cuánto nos leen. Nos hemos pasado un tiempo. Gracias a ustedes por vernos. Su responsabilidad. En la semana antes de las elecciones de primera vuelta les dije, la democracia es una responsabilidad delegada y nosotros tenemos esta responsabilidad. Hay argumentos, no nos ataquen, tomen decisiones, porque usted gasta su tiempo en atacarnos y nosotros decidiendo por el bien de la nación. Que Dios les bendiga. Chao. Bendiciones.